todos lo vean, ¿lo entienden? Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo estar aquí en la casa del Señor, compartiendo, alabando y glorificando su santo nombre. Les voy a pedir, por favor, que tomen actitud de oración. Vamos a escuchar un preludio para prepararnos para este servicio. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Isaías 42:12. Es un gusto para la primera iglesia bautista tener a hermanos que nos acompañan por primera o segunda vez y a todos los hermanos que están aquí presentes. Si hay alguien que nos esté acompañando por primera o segunda vez, nos gustaría darles la bienvenida. ¿No? Creo que todos somos de casa. Hermana, ¿nos puede decir por favor su nombre y de dónde viene? María de la Salud, de aquí de Morelia. Vengo con mi hermana. Muy bien, bienvenida y aquí la esperamos las veces que pueda estar con nosotros acompañándonos. ¿Alguien más que nos visite en esta mañana? ¿No? Sean todos bienvenidos y también los hermanos, los amigos que nos están viendo por las redes sociales, sean bienvenidos y se gocen también con nosotros juntamente en la alabanza a nuestro Dios. En actitud de oración, vamos a orar para que el Señor dirija este culto en esta mañana. Le voy a pedir a nuestro hermano Santiago, por favor, que nos dirija en esta oración. Vamos a ponernos todos de pie, hermanos. Vamos a orar, vamos a dedicar este tiempo a nuestro Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y les pido que sigan mis palabras. Bendito Padre Celestial, te damos la honra y la gloria en esta mañana, solamente para decirte que a través de la vida de tu Hijo Jesucristo, que lo dice en la cruz, y que hoy gozamos de ese privilegio de el perdón de nuestros pecados, en este momento nos ponemos a cuentas contigo. Venimos dispuestos a decirte, bendito Padre, alabado y exaltado seas. Dios grande, Dios omnipotente, que gózate de este tiempo con nosotros, Señor, que nuestra alabanza llegue hasta ti como incienso, bendito Padre Celestial, y que todo lo que hagamos en este momento, en este tiempo, Padre, es con el único propósito de darte la honra y la gloria a ti.
en Cristo Jesús. Amén. Así, siguiendo en pie, hermanos, por favor les voy a pedir que busquemos la lectura bíblica en Romanos 6, del 1 al 6. Romanos 6, del 1 al 6. Lo vamos a hacer alternadamente. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo y terminamos en el número 6. Si ya lo tienen, hermanos, dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pueden sentarse, hermanos. Para nosotros, hermanos, es un gozo como iglesia tener bautismos. Ahora van a ser 7 nuevos hermanos que van a ser parte de nuestra congregación y vamos a tener el tiempo de bautismos. Vamos a cantar el himno 442. Vamos a cantar nada más la primera estrofa para tener el tiempo de los bautismos. Les voy a pedir, por favor, que se pongan en pie. Pueden sentarse, hermanos.
Les invito a que cantemos la segunda estrofa, hermanos. Paso mi gran deber cumplir, de Cristo soy y mío es Él, me atrajo y con
Hermanos, les invito a que nos pongamos de pie para entonar la tercera estrofa. Reposa débil corazón, a tus contiendas pon ya fin, halle más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hermanos, hemos sido testigos de estos hermosos bautismos donde estos hermanos han obedecido al Señor en la ordenanza del bautismo. Si alguien quiere tener las clases bautismales, si alguien aún no se ha bautizado, póngalo en su corazón, en sus oraciones y en su mente, hermanos, para que puedan ustedes obedecer este hermoso mandato que el Señor dio, esta ordenanza. Si hay alguien, hermanos, que les gustaría ser bautizado, me gustaría que levantaran su mano para que los hermanos encargados de esta clase los tengan en cuenta. Si hay alguien, hermano, que quiera ser bautizado. Bueno, si no es así, les pedimos que sigan en oración para que el Señor hable a sus corazones. Es tiempo que los niños salgan a sus clases. Y es tiempo también, hermanos, de si alguien tiene una acción de gracias o una petición, es el tiempo de que pasen para tener esta oración. Les vamos a pedir, hermanos, por favor, que sean breves. Hermanos, estoy muy gozosa, muy contenta, muy alegre, dándole gracias a mi Señor porque Él me ha ayudado todo este tiempo de mi vida. Le doy gracias por su cuidado, por su misericordia, por su amor, porque es grande en nuestras vidas. Y le doy gracias por un año más de vida que me permite. Que el Señor les bendiga. Bueno, hermanos, yo también le doy muchas gracias al Señor por que permitió a mi esposa cumplir un año más de vida y esto pues es una gran bendición. Y también doy muchas gracias al Señor porque permitió tanto a ella como a mí, nuestros hijos,
nos dieron un viaje fuera de aquí. Estuvimos muy contentos y felices. Dios nos llevó, nos trajo con bien y le damos gracias porque nos dio esa bendición, tanto por el Día del Padre como el Día de la Madre. Yo le doy gracias a Dios por la bendición de tener a mi mamá, ya tiene 80 y tantos y todavía maneja, entonces la verdad es que es de mucho agradecimiento porque cada día le pido a Dios por ellos y Dios me los ha guardado, Dios es fiel en sus promesas. También le doy muchas gracias a Dios porque en esta quincena mi hermano, el más chico, compró una casa, les permitió instalarse en su nuevo hogar y la verdad es de mucha alegría, gozo y satisfacción el saber que el Señor cumple sus promesas. No sabemos cuánto Él tiene sus propósitos y tiene sus tiempos. Gracias a Dios llegó su tiempo. Amén. Hermanos, discúlpenme, pero me sentía yo tan contenta, ¿verdad? Pero no quería decir qué edad tenía. Que el Señor me los bendiga a todos. Buenos días, hermanos. Estamos hoy aquí pidiendo por Odette, que va a tener una intervención quirúrgica. La ponemos en tus benditas manos para que todo salga bien. Sabemos que Él está con ella, que sea con el equipo médico también. Y también estamos dando gracias porque le permitió a Anaín terminar la secundaria. Nuestro pequeño está creciendo y le pedimos a Dios que sea con él en su vida, lo guarde, lo proteja y siempre sea en su camino. Buenos días, hermanos. Yo estoy aquí dando gracias a mi Dios porque hoy me permite cumplir un año más de vida y estoy muy agradecida. Y también darle gracias por la salud de mi papá, que bendito Dios, hasta ahorita ha salido todo. Trae muy pocas secuelas de su derrame cerebral, ya nada más falta que lo valore médico de rehabilitación y todo bien. Y también quiero pedir por la mamá de Sergio, también se ha sentido un poquito mal y que Dios la siga cuidando y bendiciendo. Y gracias por todo lo que Dios nos da. Es todo. Hola hermanos, yo vengo aquí en motivo de agradecimiento por la vida de mis papás, por Isabela, por su desarrollo y porque todo el tema legal veo la mano de Dios todo el tiempo, aunque ha sido difícil. Pues bueno, ya les había comentado, ya tenemos la custodia, pero va lento pero seguro. Yo sé que Dios tiene sus tiempos. Les pido sus oraciones para el proceso y porque, dentro de la situación parece ser que se va a cambiar a la juez y algunos abogados, entonces, que les dé sabiduría para que pueda hacer la voluntad de Dios. Y por mí como mamá y también por mi abuelito, por su salud y porque lo sostenga en el resto de sus días, que también fue su cumpleaños hace poco, por el de mi mamá y por el de Isabela y también por el de mi papá. Buenos días, hermanos. Yo estoy muy agradecida con el Señor porque mi hija obedeció su mandato de bautizarse. Yo se la entregué desde el primer día que venía al mundo y me siento muy contenta por eso. Gracias. Igual, hermanos, estamos muy agradecidos con el Señor. Estoy muy agradecida por los hijos que el Señor me ha permitido tener. Estoy muy agradecida y les pido sus oraciones para que mis hijos sigan sus caminos, que no se parten de Él y que los proteja en todos sus proyectos, todos sus trabajos, sus anhelos, que Dios esté con ellos. Voy a pedir a nuestro hermano Raúl Salinas, por favor, que tome estas oraciones. Bueno, sin duda alguna, todos tenemos algo que agradecerle a Dios. El simple hecho de tener este nuevo día y estar aquí todos reunidos, alabando y bendiciendo su santo nombre. Pero vamos a darle gracias a Dios por este motivo tan especial que hemos estado viviendo, quienes peticiones que tienen cada uno de nuestros hermanos,
Y les voy a invitar que nos pongamos de pie y vamos a orar. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Padre, por la vida que tú nos das hasta estos momentos. De manera muy especial, aquí este grupo de hijos tuyos, Señor, están poniendo estas peticiones que sin duda alguna tú ya has tomado nota de ellas, Padre. Estás actuando ya en cada una de ellas y hay quienes, Padre, te están agradeciendo por concederles un año más de vida. Pedimos, bendito Dios, que tú sigas estando ahí con ellos, bendiciéndoles en todos los aspectos de este año de su vida, Padre. Y hay quienes están poniendo peticiones a veces un poco difíciles, Padre, para cada uno de nosotros, pero sabiendo que tú tienes el control de todo ello. Pedimos, Padre Santo, que tú estés obrando, Señor, en cada una de esas situaciones de nuestros hermanos, que es algo difícil por lo que están atravesando y viviendo, pero pedimos, Padre Santo, que tu voluntad se esté manifestando en cada uno de ellos. Tú has guardado su entrar y salir, Señor, de cada uno de sus hogares y de esta ciudad. Les has cuidado en su viaje, Señor, y les has permitido que regresen con todo bien. En motivos de salud, Padre, hay quienes están atravesando por esta situación también difícil. Pedimos, Padre Santo, que tú estés obrando en sus cuerpos, en sus vidas, en su enfermedad, en su situación difícil, y Padre Santo, que pronto puedan estar sanos de su cuerpo, libres de su enfermedad, y que sigas estando en cada uno de ellos, sobre todo, Padre, en esas enfermedades también que consideramos difíciles, y pedimos, Padre Santo, que tu sanidad esté pronto en cada uno de los cuerpos de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, y Señor, que sigas estando en cada una de las peticiones presentes, Padre. Hay quienes te están agradeciendo el hecho de que en estos momentos, quienes pasaron ahí a las aguas bautismales, Señor, tú les has dirigido a través de tu Espíritu Santo, tú has estado con ellos y hoy, precisamente en obediencia a ti, Padre, bajan a las aguas bautismales. Sigas estando en sus vidas, les sigas dirigiendo, Señor, en todas las actividades que tienen que ver, Señor, en sus vidas y en la iglesia. Y Padre Santo, te agradecemos el que todas las familias aquí representadas estemos bendiciendo y alabando tu santo nombre, y Señor, que tu presencia en medio de nosotros siga estando, Padre. Ponemos en tus manos estas peticiones y estas gratitudes en los corazones de nuestros hermanos que han pasado aquí al frente, y que sigas estando con ellos. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Amén. Hermanos, les voy a pedir que sigan un momentito más en pie. Vamos a cantar el himno 466. Himno 466. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir
gozo es cantarle a nuestro Señor. Es algo que nosotros podemos hacer como sus hijos, darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Si ustedes vieran, hermanos, lo que yo veo aquí, veo la cara de los hermanos que se acaban de bautizar, con una sonrisa, con un gozo, y creo que para toda la iglesia es así. Imagínense, hermanos, en los cielos, cómo está dando gloria y honra a nuestro Señor. Vamos a tener una lectura bíblica, hermanos, en la carta, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, de los versículos 22 al 30. Juan 3, 22 al 30. ¿Lo vamos a leer todos juntos, hermanos? Dice la palabra del Señor. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque tan Juan no había sido aún escasa. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Pueden sentarse, hermanos. Para nosotros es un gusto recibir a nuestro hermano Isaí Betancourt, que nos trae el mensaje de esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener una oración pidiendo la dirección de Dios. Señor, déjanos darte gracias, Padre, porque este gozo, Padre, que nos permites vivir esta mañana, Señor, por estos hermanos que han obedecido en el bautismo, Señor, por esta iglesia que ha trabajado en su preparación, Señor, y podemos ver, Padre, que tú sigues obrando, sigues haciendo la obra a través y a pesar de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este día y que pues este día de victoria, Señor, podamos consagrar nuestras vidas a ti, Señor, podamos escuchar tu palabra, atender tu palabra, Señor, y que seas tú, Padre, el que dirija nuestros pensamientos, el que dirija nuestros corazones y el para escuchar esta palabra, Señor. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues es un gozo, ¿verdad?, poder estar aquí. No quiero, pues, irme sin, pues, agradecer a la iglesia, ¿verdad?, por esta oportunidad. Sé que es de Dios, esta confianza y bueno, por el reconocimiento, sobre todo también del ministerio que Dios nos ha dado. Entonces, pues, agradecido y bueno, estos hermanos que han sido bautizados empiezan en el camino del Señor. Es un camino, pues, que la iglesia tiene la responsabilidad de poder guiarles y poder acompañarles hasta la madurez espiritual. Ya por ahí hay inquietudes de los hermanos que estábamos platicando, ¿verdad?, del servicio. Entonces, la iglesia tiene esa responsabilidad, ¿no? Entonces, el bautismo es un paso de obediencia, que no vamos a hablar mucho de él, ya se ha mencionado durante las clases. Es un paso de obediencia que cada hijo de Dios da cuando recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces, es una de los pasos de obediencia que podemos dar. Aquellas personas que han recibido a Cristo y se han rehusado a bautizarse, pues están
desobedeciendo a lo que es el mandato de Dios. Entonces, ahí es donde empezamos realmente la comunión. Pero, ¿qué es el bautismo? Había un hombre que se llamaba Juan el Bautista, de hecho así le apodaron porque pues él bautizaba. Juan el Bautista venía de una familia sacerdotal. Juan el Bautista es un milagro de Dios, fue un milagro de Dios, ¿verdad? Porque su madre pues era estéril, no podía embarazarse. Entonces el milagro de Dios ocurre cuando pues había 400 años de silencio. Entonces Juan el Bautista, a diferencia de Jesús, la situación de Jesús en el entorno de aquel entonces era diferente, porque siempre creyeron que Jesús era hijo de fornicación. Entonces son dos ministerios totalmente diferentes desde la perspectiva del público, del escenario que los estaba mirando. Por un lado, aunque Juan tenía un sermón duro, pues realmente abría la boca y daba mensajes bastante fuertes porque incitaba al arrepentimiento. Entonces el bautismo de Juan está siendo catalogado por un bautismo de arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es reconocer que nosotros somos pecadores y que ese pecado nos lleva a la condenación eterna, porque muchas veces nosotros decimos es que Dios es el que condena al mundo. Eso es totalmente falso. Dice la Escritura en Juan 3, capítulo 3, versículo 18, que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. ¿Por qué? Por no creer. Entonces es una acción de la condenación. Entonces arrepentimiento es el reconocimiento de que estamos lejos de Dios, que estamos pecando, que somos pecadores. Tal vez la palabra pecado suena muy, muy duro para nosotros, ¿verdad? Pero la realidad del pecado, hermanos, es ir en contra de la voluntad de Dios, es la desobediencia a la voluntad de Dios. Entonces cualquier cosa que haga fuera de la voluntad de Dios o deje de hacer en la voluntad de Dios es pecado. Y entonces el mensaje de Juan el Bautista era invitar a la gente al arrepentimiento. Al arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva entonces a la reconciliación con Dios, a la reconciliación. Dios, hermanos, dice el pasaje de Romanos 5:1 nos dice que somos justificados, somos puestos como justos delante de Dios cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos, le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor. Suena fácil, ¿verdad? Decir, le abro la puerta de mi corazón al Señor, pero realmente es un compromiso donde donde el Espíritu Santo de Dios va a venir y va a reinar en nuestros corazones y nosotros le vamos a dar el timón de nuestra vida. Le vamos a dar nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hicimos de nuestra vida un caos y la llevábamos hacia la condenación. Y entonces, hermanos, ahí vemos un escenario bastante interesante donde Juan cumple un ministerio muy importante de preparar el camino para el Mesías. Y él lo dijo claramente a sus discípulos, porque él fue un personaje próspero, aun cuando vivía en el desierto, empezó a tener discípulos y empezó a predicar el mensaje. Y tenía buenas relaciones, inclusive con Herodes, donde, pues, ustedes saben, ¿no? Herodes lo quería bastante, lo quería, pero él muere por otras circunstancias diferentes al sentir de Herodes. Entonces Juan era una persona que preparó el camino. Y esto es donde quiero llegar, hermanos, donde el bautismo, aunque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, no era un bautismo o no es el bautismo que salva. A veces nosotros decimos somos salvos porque somos bautizados, o somos salvos porque tenemos una genealogía en la iglesia de Dios. Mi abuelo, mi padre, mi madre fueron siervos de Dios y entonces eso me da la categoría de ser salvo. Eso es completamente erróneo cuando nosotros realmente hemos sido los que pecamos. ¿Sí? Un pecado, déjeme decirle, un pecado, y no fue un pecado como nosotros a veces tenemos un catálogo muy interesante o muy grande, a lo mejor muy alejado de la realidad de lo que es el pecado. Un pecado fue suficiente para separar al hombre de Dios, uno solo, y fue la desobediencia. Dios le dijo al hombre, tienes libertad, pero del árbol que está en el centro,
ese árbol del bien y del mal, no vas a comer. Porque el día que él comieres, ¿qué? De cierto morirás. Fíjese, el diablo es astuto, es astuto. A veces no debemos creerle absolutamente ni una palabra. ¿Qué esperaba Adán y Eva cuando ellos desobedecieron? Morir. Cuando Eva comió de ese fruto, no pasó absolutamente nada, no se murió. Físicamente estamos hablando, no se murió físicamente. Entonces Adán pues prueba, y eso es lo que hace el diablo, hermanos, en nuestros días. Nos está diciendo, no pasa nada, tú puedes, no pasa nada. Y cuando practicamos el pecado, vemos que no pasa nada, pues entonces seguimos en él, obstinado en la obediencia hacia algo que no pasa nada y que no trae una consecuencia. Pero déjeme decirle que la consecuencia estaba más allá de la muerte física. En ese momento, ¿qué pasó con el hombre? Primero, sintió vergüenza. Esa es la primera cosa que podemos ver en la vida del hombre cuando desobedece a la voluntad de Dios, siente vergüenza y se esconde de la presencia de Dios. Son dos síntomas muy significativos cuando una persona está viviendo deliberadamente en pecado. Sentimos vergüenza, tal vez no la expresamos, pero la sentimos y nos empezamos a alejar de la comunión con Dios. Nos empezamos a alejar de la comunión con Dios. Llega un momento en que nuestra mente, nuestra vida no es capaz de identificar la voz de Dios. Pero en ese momento se rompió la comunión del hombre con Dios y fueron expulsados de la presencia de Dios. Esa es la gravedad del pecado. La muerte es simplemente una garantía, una consecuencia del pecado. Y ese era el bautismo, esa era la condición, hermanos, del hombre, y entonces el pecado es desobediencia a Dios. Así es que si alguien dice haber recibido a Jesús en su corazón y no ha obedecido en el bautismo, eso es desobediencia y vive en pecado. Cuando nosotros empezamos entonces a catalogar el pecado como aquello que decimos, pensamos o hacemos que no agrada a Dios. Y esa era la situación, hermanos, donde Juan el Bautista estaba invitando a la gente y les decía a un pueblo que se creía un pueblo santo, que no necesitaba. Jesús en un momento lo dice, no vengo a los sanos, sino a los enfermos. Los enfermos son los que necesitan el médico, no el sano. Hablando de un sentido figurado de lo que el pueblo de Israel se sentía, un pueblo santo, ¿no? Pero delante de Dios era un pueblo que estaba alejado. En el momento del cumplimiento de la palabra de Dios, o sea, del verbo hecho carne, dice Isaías que el pueblo que andaba en tinieblas, esa era la situación del pueblo cuando vino Jesús. Un pueblo que vivía en tinieblas, luz resplandeció sobre ese pueblo. Luz resplandece sobre nosotros. Y entonces ahora el Señor nos hace copartícipes de la gracia de Dios. Y el testimonio de Juan el Bautista, quiero llegar a esto, porque el testimonio de Juan el Bautista era, detrás de mí viene uno más poderoso, que no soy yo ni digno de desatar su correa. De hecho, cuando la correa de su calzado, de hecho, cuando Jesús va a ser bautizado, Juan se niega y dice, no hagamos esto, Señor. Yo necesito de ti, no tú de mí. Pero Jesús, hermanos, en su ministerio, cuando Él inició su ministerio, Él obedeció al Señor. Vea, obedeció al Señor en el bautismo. ¿Era necesario que Jesús se bautizara? Porque Él nos vino a dejar esa enseñanza de obediencia a la voluntad de Dios. Y entonces Él obedeció en todo. Por eso dice, hermanos, que en Jesús no se encontró pecado, porque Él obedeció en todo. Aún en la forma más trágica, que era ir a la cruz, cuando Jesús dice, Señor, si es posible que pases de mí esta copa, hazlo, pero no se haga, ¿qué? Mi voluntad. Entonces, cuando nosotros, hermanos, le damos la dirección al Espíritu Santo, se efectúa una hermosa comunión con Dios que nosotros debemos de mantener todo el tiempo de nuestras vidas. Y Juan dijo, yo los voy a bautizar con agua.
lo que acabamos de hacer. Los hermanos recibieron el bautismo, que tiene un trasfondo poderoso, que ya ellos lo saben, y cada uno de nosotros también lo sabemos. Pero dice, hay uno que viene detrás de mí, Él los bautizará con el Espíritu. Este es el bautismo que salva. Y el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor Jesús. Y entonces estamos obedeciendo al Señor en lo que Él nos manda. Y esa es la garantía de nuestra salvación. Efesios capítulo 1, versículo 13 nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la garantía de nuestra salvación. El Espíritu Santo es el que nos mueve a obedecer. Él es el que nos guía, Él es el que nos convence, Él es el que está haciendo la obra en cada uno de nosotros. La obra del Señor, dice que el que en vosotros empezó la obra, Él la va a terminar. Dios, hermanos, sigue haciendo la obra, a pesar de nosotros. Él sigue trabajando, ¿por qué? Porque la obra es de Dios. Y nosotros, hermanos, como Juan, debemos reconocer eso. ¿Por qué? Porque aquí había discusiones, había una discusión muy tremenda entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, que ellos también bautizan, pero la expresión, hermanos, la forma de cómo Juan estaba consciente del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y él sabía que la hora de Jesús había llegado. Y vea cómo lo reconoce Juan el Bautista. Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan, versículo 25, y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Vea el versículo 27, respondió Juan y le dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan sabía esto, esta importancia, hermanos, de que su ministerio estaba por terminar. Según el testimonio de Jesús de la vida de Juan, dice que no había o no ha habido otro varón nacido de mujer como Juan el Bautista. Ese es el testimonio de Jesús sobre Juan el Bautista. Pero vemos, hermanos, que Juan el Bautista también pudo enfrentar la duda del camino de Dios. Muchas veces enfrentamos esta duda de si somos salvos, de si estamos en el camino de Dios, si lo que estamos haciendo es correcto, si lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios, si estamos siguiendo a Dios. Vienen esas dudas. Y cuando Juan, hermanos, en su ministerio enfrentó estas dudas, él mandó a sus discípulos y les dijo, vayan y díganle a Jesús si Él es el que ha de venir o esperamos a otro. ¿Y qué le dijo? Fueron sus discípulos y Jesús no dijo si soy, no soy. Él los referenció ¿hacia dónde? Hacia las Escrituras. Es algo muy importante que podemos rescatar de la vida de Juan el Bautista y que nosotros como hijos de Dios, nuestros hermanos que recién empiezan en el camino del Señor, deben de tomar en cuenta la palabra de Dios en todo tiempo. Juan sabía la palabra. Porque muchas veces nosotros cuando nos encontramos en esta duda, encontramos en el castillo de la duda, por muy espirituales que nos veamos, hermanos, enfrentamos esos caminos. Varias veces me he topado con esa muralla de la duda, si estoy haciendo lo correcto, si estoy en la voluntad de Dios, si estoy ministrando acorde a lo que Dios nos está diciendo, me está enseñando, quiere de mí. Muy a menudo nos encontramos con esas situaciones porque el diablo, hermanos, trata de debilitar nuestra fe. Pero cuando nosotros tomamos la palabra de Dios como esa arma poderosa a la cual nosotros podemos ir, tal vez el pastor a las 2 de la noche, a las 11 de la noche está dormido. Nuestras hermanas que son a cargo del discipulado están dormidos a esa hora, pero nosotros podemos ir a la palabra de Dios en todo momento. Y la palabra de Dios nos va a hablar. Y vamos a encontrar ese consuelo a nuestras dudas que nosotros tenemos. Y eso es lo que dijo Jesús. Juan tal vez esperaba sí o un no. Pero Jesús le dijo, ve dile a Juan lo que ves y lo que oyes.
Y eso le dio paz a Juan. ¿Por qué? Porque Isaías habla al respecto. Porque estaba habiendo sanidades, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y estaba hablando, hermanos, de un pasaje de Isaías. No le dijo soy yo, no soy. Ve y dile a Juan lo que ves y oís. Y entonces deja que la Escritura esté dando testimonio de Jesús. Y esto, hermanos, cobró la confianza de Juan, porque él sabía que su ministerio estaba siendo cumplido. Y eso es algo hermoso, hermanos, porque dice ahí que nosotros no podemos recibir nada si no fuere dado de arriba, del cielo. Entonces, hermanos, la salvación la recibimos del Señor. Él nos la dio. Y entonces nosotros estamos recibiendo las cosas del Señor. El Señor, hermanos, nosotros solamente somos favorecidos de la gracia de Dios. Y Juan reconoce su ministerio favoreciéndose de la gracia de Dios que Dios tuvo hacia él, dándole este hermoso ministerio, el ser el que abría la brecha para la venida del Mesías. Entonces, hermanos, todo lo que nosotros somos proviene de Dios. Y eso nos habla de una cosa muy importante en la vida cristiana, en la vida con Cristo. ¿Sabe de qué es? De que nosotros debemos sentirnos necesitados de Dios todo el tiempo. Porque el primer paso para la caída es la soberbia. Cuando Pedro avanzaba sobre las aguas, dejó de ver a Jesús y comenzó a hundirse. Nuestra vida depende de Dios. No importa qué tantos títulos tengamos, no importa lo profesionista que seamos, no importa lo genio que podamos ser para las empresas, los negocios, etcétera, no importa. Todo eso lo hemos recibido de parte de Dios. Todo lo que nosotros somos, hermanos, lo hemos recibido de parte de Dios, y entonces nunca debemos olvidar este consejo que nos da Juan el Bautista. Hace muchos años, todo lo que viene, todo lo que yo soy, es porque Dios me lo ha dado. La salvación yo no me la puedo ganar por buenas obras. La salvación yo no me la puedo ganar nada más por ser bautizado. No puedo ser salvo nada más porque tengo familia. En el Evangelio, la salvación es una acción natural de reconocer, hermanos, que somos pecadores y que necesitamos de Dios, porque un pecado fue suficiente para separar al hombre de Dios. Imaginemos que nosotros lleguemos delante de la presencia de Dios. Yo me bauticé, yo prediqué, yo hice, pero nunca nos arrepentimos de nuestro pecado. Y el bautismo de Juan nos habla del arrepentimiento. Y es muy importante, hermanos, el arrepentimiento. Son dos cosas en la salvación: el arrepentimiento y la fe en Jesús, para que yo pueda recibir el Espíritu Santo, que es la garantía de mi salvación. Y el Espíritu Santo es el que me mueve, es el que me ayuda, es el que me apoya. Así es que, mis amados hermanos que se acaban de bautizar, ¿verdad? El mejor apoyo que podemos encontrar no es la iglesia. La iglesia forma parte de un ministerio, pero el apoyo lo podemos encontrar en Jesús. Cuando nosotros seguimos a hombres, nos vamos a decepcionar. Cuando nosotros seguimos a la iglesia, nos vamos a decepcionar. Pero si nosotros no encontramos tropiezo en Jesús, ustedes van a avanzar y van a llegar a hacer lo que Dios tiene preparado para cada uno de ustedes. Yo puedo encontrar tropiezo en mí mismo, yo puedo encontrar tropiezo en la iglesia, pero yo debo de buscar entonces no encontrar un tropiezo donde no lo voy a encontrar, que es en el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús te falle, entonces podemos dar la media vuelta e irnos por donde vinimos. Pero ¿sabe cuándo va a pasar eso? Nunca. Eso es llegar a conocer a Jesús. ¿Hemos tenido dudas? Hemos tenido dudas.
hemos querido tirar la toalla, lo hemos querido tirar, pero es el Señor, hermanos, el que día a día, cuando nosotros tenemos un oído más receptivo a la palabra de Dios, entonces podemos apreciar la voluntad de Dios y podemos oír la voz de Dios diciéndonos lo que tenemos que hacer. Por eso en el camino de Dios, hermanos, hay que hablar menos y poner atención más. Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Hacia dónde me llevas? Y eso es lo que Juan, hermanos, alcanzaba a percibir en este ministerio tan hermoso que Dios le había conferido. Y es a reconocer que todo lo que somos viene del Señor. Porque en el momento que yo dejo de reconocer al Señor como el suministro de mis fuerzas, entonces es el paso para la caída. Y vamos a estar como Pedro. Entonces, cuando dejamos de ver a Jesús y empezamos a ver a los problemas, empezamos a ver a la iglesia, empezamos a ver a los hermanos, empezamos a ver el comportamiento, nos vamos a empezar a hundir. Pero cuando nosotros, hermanos, tenemos la mirada puesta en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, entonces nosotros vamos a avanzar. Vamos a salir adelante. Y esa es la garantía, hermanos, porque todo lo que somos viene de Dios. Y cuando nosotros nos creemos autosustentables de lo que somos y creemos que nosotros vamos a poder vivir una vida cristiana no reconociendo la voluntad de Dios, estamos equivocados y déjeme decirle que lo que nos espera es el fracaso. Y usted está pensando en el fracaso material. A veces no funciona así, pero sí en el fracaso espiritual. Amarguras, desdichas, odio en contra de Dios. Todas esas son las situaciones, hermanos, que mucha gente de dinero quisiera poder comprar con ese dinero que tiene para tener paz. Pero déjeme decirle que los millonarios, los grandes magnates del mundo, ¿verdad?, también se suicidan. Hemos encontrado algunas historias de suicidios de personas que lo tenían todo, menos a Cristo. Podemos tener todo en el mundo, pero si no tenemos a Cristo en nuestra vida, no tenemos nada. Y podemos tener nada en el mundo, pero si tenemos a Cristo en nuestra vida, lo tenemos todo. Porque nuestra garantía, hermanos, en el cielo, en la tierra, que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Reconozcamos entonces que lo que somos, lo que tenemos, lo que viene a nuestra vida, lo hemos recibido de parte de Dios. Porque el día que dejamos de reconocer lo que Dios es y lo que Dios da a nuestra vida, es el momento donde empieza la caída a nuestra vida cristiana. Y empieza el fracaso. La segunda cosa que vemos en el pasaje, dice el versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Reconozcámonos entonces, hermanos, como personas que servimos al Señor Jesús, que hemos sido comprados y que le pertenecemos a Él. Nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestra vida le pertenece a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él nos compró con precio de sangre. Antes de pertenecer nuestra vida a Dios, nuestra vida pertenecía al enemigo. Y fuimos comprados. Nuestra vida ahora, hermanos, le pertenece a Dios. Somos de Dios. Por eso el consejo del apóstol Pablo dice, hagan morir a lo terrenal, al yo. El viejo hombre está viciado hacia el mal. Y es alguien, hermanos, con el cual vamos a tener que lidiar toda nuestra vida. Porque el viejo hombre está viciado hacia las cosas del mal. Pero si yo alimento más al Espíritu Santo, si yo dejo que el Espíritu Santo haga la obra en mi vida, ese hombre va a empezar a morir. Porque no voy a oír su voz. Ese viejo hombre, hermanos, es la mayor arma que tiene el diablo contra nosotros. El diablo no es parte de nuestra vida ya. Porque en el momento que nosotros recibimos a Jesús, en ese momento el diablo sale. ¿Por qué? Porque el diablo es el representante
el símbolo del pecado. Y Dios es santo. Así es que la única manera, hermanos, como les decía, es dejarse guiar, dejarse llevar por el Señor. Que la palabra que tenemos aquí, que nos ha sido dada, es nuestra norma de fe, práctica y conducta. Eso lo sabía Juan. Juan conocía las Escrituras y por eso pudo identificar, hermanos. Porque a veces creemos, me ha tocado platicar con hermanos que quieren encontrar en la palabra de Dios una respuesta clara a la situación que están pasando. Clara. Pero si nosotros, hermanos, no aprendemos a identificar la palabra de Dios y saber que Dios nos está hablando a nosotros y saber que la palabra que está siendo hablada, expuesta, es una respuesta a lo que Dios me está diciendo. Entonces, nosotros, hermanos, podemos identificar en la voz de Dios y encontrar respuestas a nuestras preguntas, a nuestras interrogantes. Una de las cosas bien importantes entonces, hermanos, es reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. Y el señorío de Cristo en nuestra vida, todos queremos a Jesús como nuestro Salvador, pero no lo queremos como Señor. Nos cuesta aceptarlo como Señor, porque un Señor puede interrumpir mi vida en el momento que Él quiera, con un propósito específico para su obra y para su reino. Ahora le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Jesús, hermanos, y eso es algo grandioso que nos ha sido dado de parte de Dios. Debemos reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? Que Él tiene la capacidad para darnos instrucciones de qué tenemos que hacer. Y estas instrucciones ya no las ha dejado aquí. Ya no las ha dejado. Simplemente tenemos que seguirlas. Tenemos que caminar con ellas. Un joven rico se acerca a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, los mandamientos sabes, los conozco. Desde mi juventud, desde mi niñez los he practicado. Solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿A Jesús necesitaba dinero? No. Jesús, hermanos, está diciéndole al joven rico, a ver si él puede identificar que el camino de Dios se necesita ser obediente. Ser obediente a la voluntad de Dios, a lo que Dios me diga. Y ahí a veces, hermanos, es donde entramos en conflicto con el viejo hombre, ¿verdad? Entramos en conflicto. Dios me dice algo a través de su palabra, pero eso a mí me causa conflicto. Y entonces es por eso que si yo reconozco el señorío de Cristo, puedo decir como el apóstol Pedro cuando le dijeron, no hables más en este nombre. Y él dijo, juzguen ustedes a quién debemos obedecer. La palabra es clara. Hay una palabra, ¿verdad?, donde nos dice el Salmo 133, por poner un ejemplo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos juntos, y agrega, y en armonía. Qué hermoso se oyen los instrumentos, el director de canto, cuando están en armonía. Si a mí me pusieran a dirigir aquí, hermanos, seguro que no se oiría absolutamente nada, así como se oye, ¿verdad?, con nuestro hermano Ezequiel, nuestros hermanos que estuvieron dirigiendo. Eso es armonía, que todo se oiga claramente. Es un mensaje. Pero entonces mi carnalidad, mi forma pecaminosa, yo no puedo mantener esa armonía. Porque tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para mantener esa armonía. No entiendo mucho de música, pero no podemos poner aquí instrumentos que estén en diferentes tonos afinados, porque no se va a oír bien, no se va a escuchar bien. Todos necesitan estar en una misma sintonía. ¿Y sabe quién es el que le da la sintonía a la iglesia? ¿Sabe quién es la que le da la sintonía al cuerpo de Cristo? Cristo.
usted y yo somos de pensamientos diferentes, pero tenemos algo más fuerte que nos une. Y Efesios lo define como Cristo. Cimentados en el amor. Tenemos conflictos, tenemos diferencias, pero cuando nos une Cristo, esas diferencias, ¿qué? Se van disociando, porque la idea de Dios, hermanos, es que mantengamos unidad. Sencillo. ¿Es la voluntad de Dios? Cuando Jesús ora por sus discípulos en el capítulo 17 de Juan, dice algo muy importante en su oración: Señor, te pido por estos, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y el mundo pueda dar testimonio de la unidad. Por poner un ejemplo, hermanos, cuando el señorío de Cristo es, si Cristo es el que está diciendo, aun cuando yo tenga conflictos en mi persona, en mi mente, conflictos a lo mejor hasta filosóficos, yo debo renunciar a ellos y poner primero el mandato de Dios. Y cuando yo alineo mi vida, mi concepción, mi percepción a la voluntad de Dios, las cosas, hermanos, fluyen de una manera natural. Porque todos nosotros, aunque somos muchos miembros, todos estamos conectados a la cabeza, que es Cristo. No es el pastor, no es el profesionista, no es el teólogo. La cabeza es Cristo. Y nosotros, hermanos, por muchos años estuvo reprimida la lectura de la palabra de Dios, sobre todo en el tiempo medieval. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Alguien leyendo su palabra se da cuenta que es un pecador y que necesita de Dios. A lo mejor tendrá muchas dudas y ahí es donde Dios usa a las personas para aclarar esas dudas y les ponga el evangelio de Jesús a esa persona, como lo hizo con Felipe. Felipe, hermanos, estaba próspero en el evangelio, predicando en Samaria. Sin embargo, su ministerio fue interrumpido porque el Señor lo necesitaba. ¿Dónde? En Samaria. Lo necesitaba en el desierto para que fuera a predicarle a un etíope que no entendía la palabra de Dios. Tuvo que luchar. Señor, aquí está próspero el evangelio, están creyendo la gente, se está bautizando, ¿por qué tengo que ir al desierto? Él obedeció. Pero tal vez le pueda tocar como Ananías. Ananías ve a la casa fulana de tal y ahí está un tal hombre que ora y se llama Saulo. Imagínense, ¿qué sintió Ananías? Dijo, no, Señor. O sea, te recuerdo que ese hombre tiene cartas para meter a todos tus hijos en la cárcel. Yo creo cuando después el Espíritu le dice a Ananías, no sabes cuánto va a sufrir por mi causa. Dijo, vamos, Señor. Si va a sufrir por tu causa, voy a ir. Pero vemos, hermanos, se está enfrentando un peligro y Dios interrumpe, el Espíritu Santo interrumpe la vida de Ananías para ir a meterse en un verdadero problema, visto desde su perspectiva. Pero ¿qué tal si le toca la vida de Esteban? Ese hombre, hermanos, estaba siendo apedreado, le llovían las piedras una tras otra y el rostro de ese varón estaba feliz. Porque Dios lo había escogido, ¿para qué? Para ese propósito. Y él estaba feliz porque estaba muriendo en el servicio a su Señor. Entonces, mis hermanos, para que nosotros conozcamos y reconozcamos a Cristo como la cabeza, tenemos que tener convicción. Convicción. ¿Y qué quiere decir esa convicción, hermanos? Que aunque yo crea que el Señor me deja solo, aún así yo voy a morir o voy a caminar en la fe del Evangelio, que fue lo que pasó con estos tres de Babilonia. Le dijeron, estos hombres no se postraron ante la imagen y ellos dijeron, Dios puede librarnos de tu mano, pero si no nos libra, aún así
no nos vamos a postrar y no vamos a adorar esa imagen. Esa es una convicción, morir por lo que creemos. Los tiempos que nos toca vivir son difíciles, vienen situaciones totalmente diferentes, pero eso es bueno. Siempre se ha visto, hermanos, que en las tribulaciones la iglesia tiene un avivamiento donde florece. Y muchas iglesias, donde quiera que a veces voy, o las congregaciones, cuando se dan estas oraciones en múltiples iglesias, son por un avivamiento. No sé si la iglesia sepa lo que está pidiendo, pero un avivamiento es persecución. Todos los grandes avivamientos que hemos visto en la historia de la iglesia y el crecimiento de la iglesia se da tras una persecución. Los hermanos en Antioquía, los hermanos en Jerusalén estaban muy tranquilos hasta que no vino la persecución y entonces empezaron a salir, a dispersarse para predicar el evangelio. Así es que cuando pidamos por un avivamiento, usted debe saber y debe estar consciente que el avivamiento no es que el Espíritu Santo haga manifestaciones aquí extraordinarias, sino siempre lo que nos dice la historia de la Biblia, en la palabra, es que siempre ha venido acompañada de persecución. Pero gracias a Dios, hermanos, que nosotros podemos entonces someternos a la voluntad de Dios y lo vamos a hacer cuando tengamos convicción. Porque si nosotros no tenemos convicción, entonces empezamos a abandonar el barco. Dice en Juan, más adelante, ¿verdad? En este Juan capítulo 6, más adelante, 6, dice que en los últimos versículos, del 60 al final, que muchos de los discípulos de Jesús empezaron ¿a qué? A regresar atrás. Bajo el lema, bajo el eslogan que decían ellos, dura palabra es esta. ¿Quién la puede resistir? Y entonces, hermanos, cuando nosotros no tenemos convicción, somos los primeros que cuando llegue la prueba, cuando llegue la aflicción, cuando llegue la tribulación, nos vamos a ir. Pero si nosotros realmente tenemos una convicción en lo que hemos hecho, que hemos recibido a Jesús y que Él está en nuestras vidas, nosotros vamos a permanecer. ¿Y qué más? Dice la Escritura, que vamos a llevar fruto. Vamos a ser fructíferos. ¿Sí? Vamos a ser fructíferos. Y eso es lo que dice Juan, hermanos, que nosotros entonces debemos someternos a la voluntad de Dios, no a la voluntad. Si la iglesia no está sometida a la voluntad de Dios, yo tengo que someterme a la voluntad de Dios. Claro, la iglesia debe de estar sometida a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, eso es, hermanos, la palabra de Dios es lo que va a normar nuestras vidas. Si alguien de vosotros se levanta, dice, y viene delante de ustedes y les predica un evangelio diferente, el tal sea llamado anatema, no le creas. Porque en los postreros días, dice la Escritura, que se van a levantar una inmensidad muy grande de maestros, pero hablarán no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus propias ideas, a sus propias concupiscencias, y entonces empezarán, el fenómeno que se va a llevar a cabo es que van a empezar a desviar el oído de la verdad. Y eso, hermanos, son tiempos peligrosos en nuestros días. Así es que nosotros, hermanos, debemos reconocer a Jesús como el enviado, como el Mesías, así como nos lo explica bastante bien Juan el Bautista. Dice el versículo 29, para ir cerrando el sermón, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. ¿Cómo vamos a recibir la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a recibir la palabra de Dios? Dice Juan, pone una enseñanza, una idea de que el amigo del esposo se goza con la voz del esposo. Nuestra posición entonces, hermanos, es llegar a ser amigos de Dios, de Jesús. En el caminar que nosotros vamos día a día, en la comunión que nosotros vamos teniendo con el Señor, nos vamos a convertir, dice el Señor, ya no les voy a llamar siervos, sino les voy a llamar, ¿qué? Amigos. Pero nosotros debemos de ser receptivos a la voz de Dios.
Debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. A veces venimos en el tiempo de peticiones, hermanos, hablamos, exponemos nuestras quejas, nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestras peticiones. Pero a veces, hermanos, es bueno empezar a escuchar la voz de Dios. ¿Qué me quiere decir Dios con esta situación? ¿Qué me quiere enseñar Dios con esta situación? Tengo que ir a la palabra de Dios y la palabra de Dios no debe de parecerme una palabra dura, una palabra difícil, sino debe de parecerme, hermanos, una palabra grata, que es música para nuestros oídos. Por eso dice ahí el pasaje, le oye y se goza grandemente. ¿En qué? Con el esposo. Nosotros, hermanos, ahora tenemos una decisión. El Señor dice, aquí está mi palabra, esta es la palabra, esta es nuestra norma de fe y conducta y de práctica. Aquí está lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que ir a la palabra para buscar dirección de Dios, tenemos que ir a la palabra para buscar consejo de Dios. La palabra, Dios nos va a decir lo que tenemos que hacer. ¿Para ser qué? Obedientes a la voz de Dios. Obedientes a la voz de Dios. Y Jesús lo resume en el capítulo 7 de Mateo, en los últimos versículos, lo resume de esta manera. Cualquiera que oye mi palabra y no la practica, le voy a comparar a un hombre necio que edificó su casa sobre la roca, sobre la arena. Entonces, esto es cuando nosotros somos oidores solamente y no somos hacedores. Entonces, el Señor nos invita a que seamos oidores, pero también seamos hacedores de la palabra. Y esto es obediencia a la voluntad de Dios. Y entonces dice el Señor, yo les voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. A ambos tipos de personas les vinieron las pruebas, les vinieron las lluvias, les vinieron los problemas. Pero aquel que edificó su casa sobre la roca, o sea, su vida sobre la roca, permaneció. Y aquel que edificó su casa sobre la arena, su casa no permaneció. Este es el consejo que Dios nos da esta mañana, que no seamos solamente oidores, sino hacedores, y que recibamos con gozo la palabra de Dios. Que recibamos con gozo, no importa quién nos la dé, no importa que vayamos a la palabra, pero que sea la palabra la que estamos recibiendo y la recibamos con gozo. Si la palabra es como un martillo a mi vida, con gozo. Si la palabra es dulce como la miel, pues ahí sí la recibimos con gozo, ¿no? Pero cuando viene, hermanos, a cambiar algo de mi vida, a veces nos rehusamos. Debemos, hermanos, confiar en Dios, que Él tiene, que ha dado su palabra para que nosotros podamos salir adelante. Y esto es lo que dice Juan, ¿verdad? Dice, así es mi gozo, está cumplido. Entonces, hermanos, también esto nos refiere que el camino de Dios no debe ser un camino triste, no debe ser un camino aburrido, no debe ser un camino de desdicha, sino que pensemos como pensó Juan, mi gozo está cumplido. ¿Por qué? Porque hice lo que tenía que hacer. ¿Y qué es? Obedecer. No queramos sorprender a Dios, hacer cosas que no nos ha mandado a hacer, porque ¿sabe qué? Los sorprendidos vamos a ser nosotros. Haz solamente lo que Dios te dice que hagas. Solamente. Y les voy a poner un ejemplo, y es la vida de Saúl. Saúl, cuando fue a pelear con los amalecitas, le dijo Dios, destruye todo. Esa era la orden, destruye todo. Pero Saúl no hizo así, sino preservó la vida del rey, preservó la vida de los nobles, y además de los ganados más vistosos, más bonitos, los preservó. Y cuando es confrontado con la palabra, Samuel va con todo su dolor en su corazón, porque Samuel lo quería mucho, pero Samuel le dice, este es el mensaje, esta es la palabra de Dios para ti. Señor, esto lo traje yo, ¿para qué? Para ti. Ese no fue el mandato. Esto lo traje yo para hacer holocausto,
estos becerros, esto que viene aquí de lo mejor es para ti, Señor. La palabra era nada. Lo mismo pasó en ahí cuando fueron a derrotar, que tomaron ahí también algunas cuestiones que Dios les había dicho, destruyan todo, es anatema. Esa es la palabra de Dios, hermanos. No tratemos de hacer algo extraordinario, simplemente hagamos lo que dice la palabra de Dios. Es todo lo que tenemos que hacer. Porque a veces, hermanos, podremos estarnos encontrando como la vida de Saúl. Y aceptemos la palabra de Dios, hermanos, con gozo, aunque en nuestro corazón hay dolor. Les voy a poner el ejemplo de la vida de David. Cuando David cometió pecado, Natán le amonestó con la palabra de Dios y él con tristeza en su corazón. Pero él aceptó la palabra de Dios, porque le era contraria de lo que él había hecho. Eso es, hermanos, oír con gozo cumplidamente la palabra de Dios. Y por último, dice el pasaje, es necesario que Él crezca para que yo, mi vida entonces ahora le pertenece a Dios. Y es necesario, hermanos, que mis propósitos se alineen a los propósitos de Dios y que yo vaya hacia abajo. El viejo hombre, mis pensamientos, mi filosofía, mi forma de concebir las cosas, tiene que ir hacia abajo y dejar que el Señor vaya tomando todo el control de nuestra vida. Es necesario, dice, que Él crezca. Es necesario que Cristo, hermanos, crezca en nuestras vidas para que podamos vivir una vida cristiana conforme a la palabra de Dios. Porque déjeme decirle que si Cristo no es el motor, no es el que está dentro de nuestra vida empujándonos a vivir el Espíritu Santo como Él manda, nosotros no podemos cumplir ninguno de los mandamientos de Dios. Humanamente no se puede. Humanamente no se puede. 1 Corintios 13, dígame qué hombre, dijo aquel, ni la Madre Teresa de Calcuta, qué hombre puede cumplir eso. Aunque a veces nos esforzamos por hacerlo. Habla del amor. El amor es sufrido. El amor no se envanece, no se jacta, no hace cosas indebidas. ¿Quién es el único que puede cumplir eso? Jesús. Para cumplir, hermanos, para ser obediente, se necesita Jesús. Si nosotros no tenemos a Jesús o no le damos el control, porque podemos tener a Jesús en nuestra vida, pero si no le damos el control de nuestra vida, no vamos a poder vivir una vida conforme a Él le agrada. Dios, hermanos, entonces se agrada de la vida de Jesús en nosotros. Y para poder llevar a cabo una vida conforme a la voluntad de Dios, es necesario que nosotros, nuestra persona, vaya hacia la baja y que el Espíritu de Dios vaya hacia arriba. Y de esa manera, hermanos, podremos cumplir con lo que Dios nos dice en su palabra. De otra manera, déjeme decirle que no se puede. Y estos son los consejos que Dios nos da hoy en esta mañana para que nosotros podamos seguir avanzando. El apóstol Pablo, hermanos, un hombre muy capacitado, un hombre que lo tenía todo, dijo, estas cosas las tengo por pérdida, por basura, porque no me sirven, y yo prosigo a la meta. Y él lo reconoce claramente, no pretendo ya haberlo alcanzado todo, sino prosigo. No se olvide de estos consejos y verá, hermanos, que la vida cristiana va a ser gozosa. Va a venir acompañada de gozo y va a ser algo fenomenal. Aún y a pesar de las luchas, aún y a pesar de los obstáculos. Los obstáculos, las luchas, todas estas situaciones adversas, hermanos, no son propias de los cristianos. Todo el mundo sufre de muchas cosas, desigualdades, muchísimas cosas. Pero con Cristo, hermanos, la vida puede tomar otro sentido muy diferente. El modelo a seguir no es una iglesia, no es un pastor, el modelo a seguir es Jesús. Dios bendiga su palabra. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Damos gracias al Señor por
esta palabra que el Señor ha traído a través de los labios de nuestro hermano Isaí Betancourt. Les voy a pedir a nuestros hermanos diáconos, por favor, que se preparen. Es tiempo de recoger nuestras ofrendas y diezmos. Somos bendecidos al traer las ofrendas y diezmos, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Deuteronomio 16:17. Le voy a pedir a nuestro hermano David que nos dirija en la oración, por favor. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu siervo. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que obró en la vida de estos 7 hermanos, que hoy, Padre Celestial, obedeciendo tu ordenanza, bajaron a las aguas bautismales. Gracias por sus vidas. Gracias por sus familias. Gracias, Señor, por el camino que van a recorrer. Y gracias, Padre, por todos aquellos que una vez lo hicimos y que estamos, Padre, en tus caminos. Toca el corazón, Señor, de aquellos que aún no lo han hecho y que piensan, Padre, servirte. Que tu bendición en su momento también sea sobre de ellos. Bendice estas ofrendas y todos los trabajos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Anuncios, hermanos. La Unión Femenil se reúne mañana a las 5 de la tarde. Tenemos nuestro culto de oración el miércoles a las 7 de la tarde. Todos están invitados. Creo que todos tenemos algo por qué orar, alguien por quien orar o alguna petición. Están invitados, hermanos, al culto de oración el miércoles a las 7. ¿La hermana Lolita tiene algún anuncio? Hay jóvenes hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, los jóvenes se reúnen. También, hermanos, creo que va a haber venta de algunas frituras en la parte de atrás, por la Unión Femenil. Y le vamos a dejar el tiempo a nuestra hermana Janini, que nos viene a traer algún anuncio. Buenas tardes, hermanos. Con el favor de Dios, el próximo mes de julio, la semana del 22 al 26, será la semana de la Escuela Bíblica de Vacaciones.
La finalidad de este trabajo es que los niños crean en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Niños y jovencitos que asisten, por lo que les pido, hermanos, que estemos orando por esta actividad, por cada uno de los hermanos que estarán trabajando, por cada uno de los niños y jovencitos que estarán asistiendo. El tema de este año, la Escuela Bíblica de Vacaciones, se llama Playa Roca Rompeolas. Y el título de el lema de esta Escuela Bíblica de Vacaciones es La verdad de Dios sólida como una roca en un mundo de arenas movedizas. Entonces, nuestros niños y nuestros jovencitos aprenderán que la verdad solamente viene de Dios. Y para esto, hermanos, ustedes saben que tenemos una semana de actividades donde a los niños se les ofrece un refrigerio y siempre cada año la iglesia participa en esto. Si alguien de ustedes tiene en su corazón participar económicamente o en especie, por favor de acercarse con nuestra hermana Zenet. Ella es la tesorera de esta escuela de vacaciones y ella estará recibiendo los apoyos que cada uno de ustedes quieran aportar. Ahorita también, hermanos, nuestros hermanos de sonido nos van a hacer favor de poner un video donde nos explican las diferentes actividades que tendremos durante esta semana. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Y esa es la noticia detrás del león marino y la orca al convertirse en buenos amigos. Un momento, por favor. Noticias de última hora, repito, noticias de última hora. Playa Roca Rompeolas está esperando un récord de multitudes este verano. Y la Escuela Bíblica de Vacaciones está a la vuelta de la esquina y eso solo significa un montón de caras nuevas en este lugar. Vamos con más de esta historia y una actualización en vivo con Sandy. Sandy, ¿estás ahí? Aquí estoy. Excelente. Playa Roca Rompeolas se ha caracterizado a lo largo de los años por su fuerte oleaje y sus ráfagas de viento de gran intensidad. Y eso lo ha hecho ser un símbolo de fuerza en la comunidad. Dime, Sandy, ¿sigue siendo así? Oh sí, Playa Roca Rompeolas ha sido un faro de esperanza al hacer brillar la luz de la verdad para que todos lo vean. ¿Lo entiendes? Ya veo. Así que comparte con nosotros lo que deberíamos esperar este verano. Es la más grande emoción que he visto en los últimos 20 años. La playa espera visitantes de todas partes y la gama de colores en la carrera de cometas y los hermosos castillos de arena te dejarán boquiabiertos. Ahora bien, tenemos informes emocionantes de las meriendas impresionantes que allí habrán. ¿Puedes contarnos más de esto, Sandy? Oh sí, los leones marinos serán fenomenales. Ellos intentan compartir su merienda con los humanos, pero los humanos se niegan cortésmente, ya que algunos pescados crudos no son saludables ni apetitosos para los humanos. Muy inteligente. Ahora cuéntame qué es lo que pasa con el estudio bíblico en el Castillo de Arena y el tiempo de recreación. La sala de Castillos de Arena es totalmente interactiva y está llena de enseñanza. Y en el antiguo barco de la recreación hay juegos en abundancia. Niños, jóvenes y adultos. Toda la gente va llena de emoción. ¿Entiendes? Va llena. Bueno, pero... Va llena. Hablando de pasarla muy bien, las manualidades en Poza de Marea tienen una pinta excelente. ¿Puedes darnos una idea de cómo son de cerca, Sandy? Por supuesto, cada día se crea una nueva manualidad y hay un sinfín de arte, música, enseñanza y recreación. Nos la vamos a pasar como nunca. Gracias, Sandy. Amigos, lo oyeron aquí primero. Anticipamos grandes cosas sucederán este verano en Playa Roca Rompeolas. Y si ustedes no lo han escuchado, la Escuela Bíblica de Vacaciones inicia el 22 de julio, así que es momento de registrarse. Estas son todas las noticias por el momento. Soy la presentadora de noticias con noticias de última hora para la Primera Iglesia Bautista de Morelia. Que tengan un excelente día. Creo que son todos los anuncios, hermanos. ¿Están bendecidos, hermanos? ¿Están gozosos? Les voy a pedir, por favor, que se pongan en pie. Perdón, hermanos, antes de que se pongan en pie, vamos a dejarle el tiempo a nuestra hermana Chela, que les va a dar el reconocimiento a nuestros hermanos que se acaban de bautizar. Les voy a pedir, por favor, que se pongan en pie aquí.
la vida de los hermanos. La hermana Maribel López. El hermano Ricardo Pedraza Guillén. Daniela Jimena Méndez Durán, muchas felicidades. Mario Melchor Reyes, que Dios lo bendiga, hermano. María Guadalupe Echeverría, muchas felicidades. Denise Segura López, muchas felicidades. Y hermano Dan Carranza, muchas felicidades. Estos fueron los que se bautizaron y es una gran bendición que son miembros de nuestra iglesia. Gracias a Dios. Felicidades. Pueden pasar a su lugar. Ahora sí, hermanos, pueden levantarse de sus asientos. Vamos a entonar el himno 459. Y les vamos a dar tiempo a nuestros hermanos que se acaban de bautizar para que pasen ahí a la entrada, para que los hermanos tengan el tiempo de felicitarlos por esta obediencia que han realizado. El Señor Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Juan 15:4. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén, hermanos. No se pierdan, hermanos, el gozo de pertenecer a nuestro Señor. Voy a pedir a nuestro hermano Isaí que nos dirija en la oración final. Después de esta oración quedamos despedidos. Dios les bendiga. El mayor gozo, hermanos, que tenemos es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ese es el mayor gozo como hijos de Dios. Vamos a orar. Señor, déjanos darte gracias, Padre, porque
tu obra, Señor, sigue avanzando en este lugar, Padre. Sigues usando a tu iglesia, Señor, la primera iglesia bautista de este lugar de Morelia, a cada uno de los hermanos que ha atendido, Señor, también tu llamado a servir en la obra, Señor. Que tú sigas bendiciendo grandemente, Señor, esta iglesia, Padre. Y tu palabra sigue siendo cumplida en todo tiempo y tú sigues, Señor, añadiendo a la iglesia aquellos que han de ser salvos. Gracias por ello, Señor, y solamente déjanos darte las gracias, Padre, porque tú usas nuestras vidas, Señor, para tus propósitos y nos haces parte, Señor, de tu obra. Alabado y glorificado seas en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.